Señor, delante de usted nos encontramos, pedimos que nos bendiga como solamente usted lo puede hacer por medio de la exposición de su palabra. La exposición de sus palabras alumbra, Señor. El mandamiento es vida, Señor. Su palabra es luz, Señor. Tiene esa capacidad de transformarnos, de ayudarnos, de levantarnos, de darnos buen entendimiento, de darnos sabiduría, Señor, para la vida, de darnos comprensión. Oh, Señor, que todo propósito por el cual usted la trae hoy a nuestro oído, mente y corazón, ese propósito suyo se cumpla. Bendíganos por medio de su palabra. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. La primera imagen, ¿cuál es? Que ya no recuerdo si son 2 o 3 que coloqué. ¿No había otra antes de esa? ¿Sabe que no tuve ni el tiempo ni el detalle? David, por favor, sí. David, aquí la luz. Esta. Un minuto. De darme a la tarea de investigar cuántos años hace que se comenzaron que se realizaron las primeras imágenes. Pero antes no había manera de saber nada con respecto a lo que ocurría allí en el vientre materno. La Biblia dice, el escritor de la Biblia dice que el hombre ignoraba, y así como ignoraba cómo crecían la criatura y se formaban los huesos en el vientre, así ignoraba la obra de Dios. Lo dice Eclesiastés 11. Y sin embargo, en ese misterio, en oculto, la obra de Dios iba allí perfectamente. Y al principio lo primero que se tenía era eso. Eso era lo más que se podía saber de lo que había en el vientre de la madre. Pero luego, la siguiente, hoy estamos en este tipo de imágenes. Asombroso, esa es una imagen real. Hoy estamos en esta posibilidad. El hombre puede ver con lujo de detalles lo que sucede en el vientre materno, lo que se está gestando, la condición en la que se encuentra. Una cosa realmente asombrosa. Quiero invitarle a que consideremos brevemente, de forma muy sencilla, un tema que gira en torno a la maternidad. Madres, una creación especial de Dios. La anterior, también la imagen creo que es real. Hubo una primera mamá. Definitivamente tenemos que pensar en ello. Y ese siempre es un punto de honor y un punto sumamente importante. Porque quienes desprecian la obra de Dios y la revelación de la palabra de Dios no quieren pensar ni reflexionar con relación a ese hecho de que hubo un momento en que hubo una única y primera mamá sobre la tierra. ¿Ve? Y de la cual vino toda la humanidad. Es muy fácil uno demográficamente ver, somos hoy 8.000 millones de personas, pero hace unas décadas atrás éramos 4.000 y por allá éramos 1.000 millones y tal, y así hasta que llegamos a un punto donde solamente hubo una pareja, sobre la faz de la tierra. Eso lo encontramos en Génesis, todos sabemos, Génesis 3:20 se menciona su nombre, el nombre de esta primera mamá, de esta primera mujer, Eva, cuyo nombre, por cierto, está relacionado con ese hecho de que ella sería la madre de los vivientes, es lo que más o menos traduce su nombre. Y aunque no encontraremos tanto material en la Biblia relacionado con Eva, ciertas cosas, ciertas frases aquí y allá, entre líneas, nos dicen un poco de su experiencia como madre, de sus vivencias como madre.
creo que hay algunos puntos significativos que marcaron la vida de ella como mujer y como madre y que nos pueden comunicar algunos principios, algunas ideas a nosotros hoy. Vamos a considerar brevemente algunas vivencias de la primera mamá, Eva. En Génesis capítulo 4, y si usted tiene su Biblia allí, que espero que así sea, me acompaña por favor a Génesis capítulo 4. Lo primero que tendremos que decir es lo siguiente. Sí, Andrés, por favor, vamos. Andrés, pásamela. Disculpen, hermano, es que necesito ir con... Lo primero es lo siguiente. Cuando pensamos en Eva, una de las primeras cosas que veremos en las Escrituras es que Eva fue una mamá que tuvo un hijo con problemas. La primera mamá sobre este mundo fue una madre que tuvo un hijo problemático, que tuvo un hijo con problemas. Su nombre, el hijo primogénito, el mayor, fue Caín, y ese fue un hijo problemático para ella, un hijo que le dio muchos dolores, muchos sufrimientos a ella como madre. Habrá una madre, quizás hay algunas madres que no tienen problemas con sus hijos. Quizás hay algunas mamás cuyos hijos nunca les dieron dolores de cabeza, nunca les hicieron sufrir, nunca les hicieron derramar una lágrima, nunca les arrugaron el corazón. Pero la mayoría de las mamás, la mayoría de las madres sufren mucho por sus hijos. La mayoría de las madres tienen que pasar por la experiencia de que sus corazones sean quebrantados por sus hijos. Y la mayoría de los hijos no son conscientes de los sufrimientos que infligen sobre el corazón de sus madres, sino hasta pasados los años. Cuando los hijos ya son hombres y mujeres, es que comienzan a caer en cuenta de cuántos sufrimientos les causaron a sus madres. Y allí encontramos ese caso de que es algo de que siempre ha estado presente en la familia, pero desde la primera mujer, la primera madre sobre esta tierra, ella también pasó por esa experiencia. En segundo lugar, pasó por la terrible experiencia Eva de que uno de sus hijos, de que su hijo menor muriese prematuramente y que muriese precisamente porque su hermano le quitó la vida. Qué experiencia tan terrible, que tiene sus dos hijos y el hijo mayor viene y mata a su hermano, al hijo menor. Esa fue la experiencia por la cual pasó Eva. Tuvo que pasar por la terrible experiencia de perder a su hijo menor a manos de su hermano, como nos lo describe la Escritura en Génesis capítulo 4, versos 1 al 8. Pero de paso, también perdió a su hijo mayor, porque entonces, por causa del asesinato que él cometió, tuvo que salir huyendo este hijo mayor. Y la Biblia dice, se fue de errante, estuvo viviendo errante. Y lo que entendemos es que Eva también perdió a su hijo mayor. También se fue y ya, perdió a ambos. Pero aunque no fuese así, no hubiese sido así si solamente hubiese perdido uno, es tan antinatural que una madre entierre a sus hijos. Es tan contrario a la naturaleza, al sentir, a la vida misma, que una madre tenga que ver la muerte de sus hijos. Y esa experiencia tan dolorosa, tan triste, tan universal de paso, tan presente, mucho más de lo que nosotros pensamos y caemos en cuenta,
también estuvo allí en la vida de la primera mamá. Ella tuvo que pasar por esa experiencia tan terrible de perder a su hijo, de presenciar la muerte de su hijo. En tercer lugar, ¿puede acaso olvidarlo? ¿Podría acaso olvidar a su hijo, a su Abel? Jamás lo olvidaría. Y a su otro hijo, al mayor, tampoco. Podríamos decir de Eva, fue una madre que nunca olvidaría a sus hijos. Pero se necesita un milagro en el corazón para que una persona pueda superar la tragedia, para que una madre pueda superar la pérdida de sus hijos. Y por lo que nosotros vemos en las Escrituras, Eva definitivamente tuvo que dar lugar al consuelo de Dios y a la posibilidad de que Dios rehiciera su vida, restaurase su vida. De una u otra manera tenemos que entender que ella se dispuso a aceptar que la vida continuaba. ¿Sabe que cuando murió Abel, cuando Abel fue asesinado por su hermano, ellos eran muy jóvenes? La Biblia nos dice que Adán no había vivido casi que ni la 10ª parte de su vida. Adán tenía menos de 130 años. En la cronología bíblica, Adán murió de 900 y tantos años. Y cuando Abel murió, ellos apenas estaban comenzando a vivir. Y Eva era una mujer joven todavía. Pero nunca olvidaría a sus hijos. Pero se dispuso, tuvo que disponerse a aceptar que la vida continuaba, que la vida no terminaba con la muerte de su hijo, que había que seguir adelante. Y Dios, que es un Dios consolador, porque eso dice la Escritura, que Dios es un Dios de consuelo, que Dios es consolador, Dios consoló el corazón de esa madre, el corazón de Eva. ¿Y sabe cómo vino el consuelo? Por medio de otro hijo que Dios le entregó. Y cuando Eva concibe este otro hijo, la Biblia dice que ella dijo, Dios me está dando otro hijo en sustitución de aquel que se me murió. Dios me está entregando otro hijo para que venga a ocupar en cierta forma el vacío que me dejó aquel hijo que perdí. Lo llamó Set, el sustituto, el que viene a llenar allí en lugar de Abel. Y dice la Biblia que de este otro hijo de Eva, de este Set, Dios levantaría luego toda una descendencia de hombres y mujeres que comenzarían a invocar el nombre del Señor. En cierta forma, Caín quedó marcado. En cierta forma, Caín se desvió él y toda su descendencia. La Biblia diría se vendió al malo, era del maligno. Y la descendencia de Caín en cierta forma estaba marcada por la maldad, por la perversidad, por los vicios, por la rebelión, por la violencia, por el derramamiento de sangre, por un espíritu que era siempre en rebelión contra Dios. Y por medio de Set, por medio de este otro hijo Set, Dios levantó un linaje nuevo de hombres que, dice la Biblia, comenzaron a invocar el nombre del Señor, el nombre de Dios. Eso sucedió con esta madre que nosotros conocemos como Eva. Algo más que mencionar. Número 1. Por mucho que las madres, que una mamá ame a sus hijos, ninguna mamá puede asegurar la vida de sus hijos. Esto es importante que lo tengamos presente. Ninguna madre puede asegurar la vida de sus hijos. Eva no pudo guardar la vida de Abel por mucho amor, por muchos cuidados, por muchos consejos, por muchas instrucciones. Eva no pudo librar la vida, el desvío, la corrupción, el extravío de su hijo Caín, por mucho amor que de seguro le tenía porque era su primogénito. Y cuando ella recibió a su hijo Caín, ella glorificó a Dios por su hijo Caín. Y dijo, por la voluntad de Dios, por la bendición de Dios tengo este hijo.
Pero Eva no pudo asegurar de que su hijo Caín permaneciera fiel al Señor. Por mucho que las madres amen a sus hijos, no está en sus manos. Mamá, hermana, madre, mujer, que vas a ser madre. No está en las manos de ustedes asegurar la vida de sus hijos. Nunca ha estado en las manos de ustedes, nunca estará en las manos de ustedes asegurar la vida de sus hijos. En segundo lugar, y esto también creo que es importante, las madres, las mamás no son responsables de los pecados de sus hijos. ¿Me escuchó? Las mamás, las madres no son responsables de los pecados de sus hijos. Hay muchas mujeres con un corazón de oro y han tenido hijos que son de lo peor. Y algunos dirán, no, que la crianza, no, que no sé qué más, no, que lo consintieron, no, que no lo castigaron, no, que lo que sea. Pero llega un momento en que los hijos, en su desarrollo, en su voluntariedad, toman sus decisiones. Y desde el momento en que los hijos comienzan a tomar sus decisiones, los hijos son responsables por sus decisiones. Y ya nadie podrá decir, no, fue que mi mamá me crió así, no, que mi mamá me... No. Delante de Dios ninguna de esas excusas valdrán. Las madres no son responsables de los pecados de sus hijos. Si alguna de ustedes se llegase a sentir condenada y se siente usted que mal por la vida de sus hijos, por los pecados de sus hijos, sacúdase eso. Usted no es responsable de eso. Ellos tendrán que dar cuenta a Dios por su vivir y por sus decisiones. Pero las madres no son responsables de los pecados de sus hijos. En tercer lugar, también vemos en Eva, cuando tuvo a Caín, cuando tuvo a Abel, cuando tuvo a Set, y tuvo otros que la Biblia no menciona, porque tuvo además otros hijos e hijas, dice la Biblia. En cada hijo, Eva fue una mujer, Eva fue una madre que vio la mano y la voluntad de Dios. Y qué bueno sería que cada una de ustedes, mamás, queridas mamás, apreciadas mujeres, hermanas, que cada una de ustedes, mujer que me escucha, usted pueda glorificar a Dios y pueda trazar una línea para con Dios con relación a cada uno de sus hijos. Porque nunca tuvo usted un hijo por casualidad. Nunca vino un hijo a la aventura, nunca vino así porque no llegó solo, no. Siempre la obra de Dios, la voluntad de Dios, el designio de Dios, el don de Dios, la soberanía de Dios, la bondad de Dios para con usted y para con ese hijo o esa hija al darle vida, siempre estuvo presente. Y Eva vio en ello siempre el nombre del Señor. Siempre ella, bueno, esto tiene que ver con Dios que me lo dio. Esto tiene que ver con Dios que lo hizo así. Esto tiene que ver con Dios que me está dando un consuelo. Esto tiene que ver con Dios que nos traerá un descanso. Qué bendición cuando las madres pueden ver la obra de Dios en medio de su hogar y en medio de sus hijos. Y qué triste cuando una madre simplemente ve la vida allí y Dios ausente de todo ello. En cuarto lugar, Eva aceptó el consuelo de Dios. Válido para las mujeres, válido para todo ser humano. Dios, repito, es Dios consolador, pero el consuelo requiere ser aceptado. El sufrimiento es una realidad. La tragedia es una realidad. El luto es una realidad. La muerte es una realidad. Las pérdidas son una realidad de la vida humana. Desde que el pecado entró en la esfera de la humanidad, las pérdidas, con sus aflicciones, con su sufrimiento, con sus dolores, con su llanto, con todo eso, son una realidad. Pero la realidad más grande
es que Dios es Dios consolador. La pregunta ahora queda es, ¿qué vamos a hacer nosotros con nuestros sufrimientos? ¿Qué va a hacer usted con sus sufrimientos? ¿Qué va a hacer usted con sus pérdidas? Eva, como madre, perdió a su hijo violentamente, perdió a su otro hijo porque se tuvo que ir a pagar el precio de su pecado, de su asesinato. Y sin embargo, ella se abrió al consuelo de Dios. Eva se dispuso a aceptar el consuelo que Dios traería a su vida. No se encerró y dijo, ya de aquí yo me voy con este llanto hasta la tumba. No tomó esa actitud. Sino que se abrió y dijo, voy a continuar. Y se fortaleció en Dios y volvió nuevamente a tener intimidad con su esposo. Hay que pensar en eso también. ¿Usted piensa que una mujer joven pierde a su pequeño, pierde a su pequeña? ¿Está pensando que quiere volver a tener intimidad con su esposo y volver a tener otro hijo? ¿Usted piensa que eso es lo que está en el corazón de la mujer? No quiere saber nada de eso. No quiere saber nada de intimidad, de sexualidad, no quiere saber nada y piensa, no, y si tengo otro y también lo pierdo, y tengo otro hijo y también se me muere. Y la mujer tiene que abrirse al consuelo de Dios y volver a confiar y volver a decir, bueno, Señor, si usted lo quiere. Y eso sucedió con Eva. Ella aceptó el consuelo de Dios, un consuelo que, repito, vino en otro hijo a manera de sustitución, como nos lo muestra Génesis 4:25. Y con ello inició una etapa diferente bajo la gracia y la bendición de Dios para su vida. Cuando usted se abre al consuelo de Dios, siempre comenzará una etapa diferente en su vida. Comienza entonces a salir usted de allá. ¿A salir de dónde? Es el otro punto final para esta sección. Eva tuvo que resolver sus conflictos a la manera de Dios. Casi siempre lo primero que hacemos es culpar a Dios. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué ese accidente? ¿Por qué esta tragedia? ¿Por qué Dios no nos cuidó? ¿Por qué Dios no nos guardó? ¿Por qué? Y hay que abrirse al perdón. Y hay que disponerse a dejar la amargura. Y hay que disponerse a dejar el resentimiento, a soltar los resentimientos. Y hay que disponerse a abandonar la culpabilidad, a dejar la culpa. Y hay que disponerse a dar lugar a la paz. Y hay que disponerse a reconocer que hay un Dios soberano que no nos da razones. Sabe que Dios no nos tiene que dar explicaciones de por qué hace las cosas y cómo las hace y para qué las hace así. Él es soberano, Él no le da razones a nadie. Pero por otro lado nosotros podemos confiar de que no es, siempre repito, de que no es un tirano, de que no es un malo, de que es un Dios bueno, de que es un Dios amoroso, de que es un Dios bondadoso, de que es un Dios misericordioso, de que es un Dios de gracia, de que es un Dios de amor. Pero Eva tuvo que disponerse a resolver sus conflictos a la manera de Dios, perdonar, dejar la amargura, dejar el resentimiento, dejar de culparse, dar lugar a la paz, reconocer la soberanía de Dios, reconocer el poder y la voluntad de Dios, para entonces ver la bendición de Dios sobre su vida. Nosotros queremos ver la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Toda madre quiere ver la bendición de Dios sobre sus hijos, sobre su hogar, sobre su descendencia. Pero hay que resolver conflictos. Si Eva no se dispone a resolver este conflicto, tampoco verá la llegada de Set. Y tampoco verá la bendición de Dios sobre su descendencia y tampoco se cumplirá aquello de que los hombres comenzarían a invocar el nombre del Señor. Y yo me pregunto cuántas bendiciones están esperando, cuántos propósitos de Dios están como suspendidos, esperando que ustedes, esperando que nosotros tomemos la decisión de resolver nuestros conflictos a la manera del Señor. Nos dispongamos a perdonar, nos dispongamos a dejar la amargura, sí, sufrimos, sí, pasó, sí, pero hay que pasar la página, hay que confiar nuevamente en el Señor,
Hay que entregarnos a Él, hay que dejar de culparnos, hay que dar lugar a la paz, hay que reconocer la bondad del Señor. Todas esas cosas, por ejemplo, están allí con la primera mamá, con esta Eva, de la cual casi no encontramos mayores datos. Siguiente, por favor. Vamos a ver algunos textos aquí y allá, donde la Biblia nos presenta algunos aspectos relacionados con el hecho de ser madre, con el hecho de ser madre. El corazón de una madre tiene unas características diferentes y especiales. La posición de una madre también es una posición especial. Y la influencia que puede tener una madre es una de las influencias más grandes que hay sobre esta tierra, aunque no lo creamos. Aunque no lo creamos. En primer lugar, esto. Cuando nosotros pensamos en el amor de una madre, de nuestras madres, ¿sabe? El amor de una mamá, el amor de una madre debería recordarnos a todos el amor de Dios. Es lo primero que quiero decirle en este día. El amor de una madre debería recordarnos a todos el amor de Dios. Y sí es cierto, hay casos, hay madres desnaturalizadas, hay madres que no son madres, perdonen la forma de expresarlo, madres que no tienen ni un corazón, ni una sensibilidad, que no merecen ser llamadas así. Pero lo general, lo universal, lo común, es que las madres aman. Las madres aman. Y no porque lo dicen, porque lo demuestran. Porque se sacrifican por sus hijos, porque se esfuerzan por sus hijos, porque entregan la vida por sus hijos, porque se desgastan por sus hijos literalmente. Porque no les importaría a ellas enfermarse con tal de sacar adelante a sus hijos. Y eso se llama amor. Y eso se llama amor. Entonces ese amor de la madre, de una madre que da por su hijo, que da, que no se mide, que se sacrifica a ella para sacar adelante a sus hijos, ese amor debería recordarnos a todos el amor de Dios. El amor de Dios. Y así lo dijo el profeta Isaías 49:15. Él planteó la siguiente pregunta, esa que está allí. Dice el Señor, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Fíjese esa pregunta. Dios pregunta, el profeta pregunta, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Usted qué cree? ¿Se olvidará de la mujer de que dio a luz? ¿Se olvidará la mujer de los hijos que tuvo? ¿Dejará de compadecerse del hijo de su vientre? La respuesta lógica es no. La mujer no se va a olvidar de los hijos que tuvo. La mujer no va a dejar la madre no va a dejar de tener en sus entrañas compadecerse de sus hijos. Y sin embargo el Señor va más lejos y Él dice, pero aunque ella se olvidara, poco probable, pero aunque la mujer se olvidara de los hijos que tuvo, aunque la mujer dejase de tener amor para con sus hijos, Dios dice, aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Maravilloso. Entonces Dios dice, el amor de una mujer es muy grande, el amor de una madre es muy grande, pero aunque ella se olvidara y se quedara corta, Dios dice, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Puede usted tener esa palabra presente en su corazón y en su memoria?
que el Señor le dice, nos dice a todos, aunque una madre se olvidare de sus hijos, del fruto de su vientre, Dios dice, yo nunca me olvidaré de ti. Nunca me olvidaré de ti. Una madre, repito, jamás olvidará a sus hijos. ¿Sabe? Se crea un vínculo. Se crea un vínculo, se crea un lazo de alma, algo tan duradero, tan especial entre madre e hijo. El paso de los años difícilmente lo va a lograr deshacer. Y la realidad de ese lazo de amor entre una madre y su hijo es tan universal, tan conocido, que Dios lo escogió para comunicar la naturaleza de su amor y la perdurabilidad de su amor. En segundo lugar, quiero que consideremos este hecho. En la Biblia, en las Escrituras, en la palabra de Dios, las madres tienen un honor, un respeto, un lugar especial. Quiero que consideremos eso en este día. En la palabra de Dios, una madre tiene un honor, tiene un respeto, tiene un lugar especial en la estima de Dios. Siempre se demostró así, siempre lo demostró así el Señor. Por ejemplo, está entre los 10 mandamientos. Dios mandó que las madres fuesen honradas. Éxodo 20:12. No lo inventó el ser humano, no lo inventó el hombre. Dios mandó, honra a tu padre, honra a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra. Comencemos por allí. Fue un mandato de Dios que los hijos debían honrar a sus madres. Dios lo mandó. ¿Qué significa honrar a mamá? ¿Qué significa honrar a una madre? Cada quien tendrá que descubrirlo. Pero Dios manda a sus hijos, ordenó a sus hijos que honren a sus madres. Que honren a su madre. Y si un hijo no honra a su madre, está yendo en contra de la palabra de Dios, está desobedeciendo el mandato de Dios. Y si un cristiano, por muy espiritual que sea y por mucho tiempo que pase en la iglesia, no honra a su madre, también está faltando y está yendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces nos toca descubrir y nos toca vivir y dar cabida, dar cumplimiento a ese hecho, porque Dios quiere que los hijos honren a sus madres. En segundo lugar, Dios ordenó que la integridad física de las madres fuese respetada. Yo solamente tomé esta cita, que está en Levíticos 18:7. Dios dijo, la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Hay un respeto que se ha de tener por el solo hecho, dice el Señor, la palabra de que ella es la madre. Dice, la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. Pero ¿sabe que fue más lejos todavía el Señor con sus mandamientos? Nosotros vivimos en tiempos donde la palabra no significa mayor cosa, donde nosotros decimos cosas y bueno, no, solamente son palabras. Pero para Dios las palabras siempre son muy importantes. Dice la Biblia que por nuestras palabras seremos juzgados o seremos condenados. De allí que nosotros debemos ser tan cuidadosos con lo que decimos, tan cuidadosos de encontrarnos siempre hablando la verdad y solamente la verdad y no mentir por conveniencia y no mentir por ganar dinero y no mentir por excusarnos y quedar bien. No podemos porque Dios es vengador de todo eso. Pero hay un asunto de las palabras. A veces cuando la gente se molesta con otro, puede ofenderle. Y no solo le puede ofender, le puede maldecir. Y eso pasa.
y pronuncia maldiciones contra la persona. Y no está bien hacerlo. Y Dios dijo, no maldigan a los líderes de su pueblo, no maldigan a los príncipes de su pueblo. Y el Nuevo Testamento dirá, no maldigan a nadie, bendigan. Ni siquiera a sus enemigos, dice bendígalos, no maldigan. Ustedes fueron llamados para bendecir, no para maldecir. Pero ¿sabe que hay una palabra específica para las madres? Y Dios dijo, el que maldiga a su madre tiene que morir. No lo dijo del que maldiga a su hermano, el que maldiga a un líder, el que maldiga... No, Dios dijo, el que maldiga a su madre tiene que morir. Pena de muerte para el que maldiga a su madre. Levítico 29. ¿Qué nos quiere decir esto? Yo quiero seguir con este punto, enfatizando este punto. Hay algo en cierta forma sagrado en la maternidad. Hay algo que es muy especial y muy valioso para Dios en la maternidad. Hay algo, hay tanto que debe un hijo a su madre, que Dios dijo, si hay algún hijo que se atreva a maldecir a su mamá, a ese hijo lo tienen que llevar a la horca, tienen que llevarlo a la muerte, tiene que morir porque maldijo a su madre. Y alguien podría decir, no, pero solamente lo dijo, son solamente palabras, no le pegó, no sé qué sé yo, que también los hay. Pero Dios dijo, el que maldiga a su madre tiene que morir. Entonces hay algo muy especial en ese hecho. En Proverbios 23, 22, también dice que nosotros no debemos menospreciar a nuestras madres cuando fuesen viejecitas por su edad. Proverbios 23, 22 dice, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Y valdría la misma observación. Dice, cuando tu madre ya sea una viejita, no la menosprecies porque sea una viejita. En tercer lugar, la palabra de una madre siempre tiene especial valor. Proverbios dice, hijo mío, no desprecies la dirección de tu madre. Pero es que esa mamá habla mucho. Pero es que esa mamá siempre me está diciendo lo que tengo que hacer. Pero esa mamá sí siempre me tiene que decir un consejo. Entonces el proverbio dice, no desprecies la dirección de tu madre. No dejes la enseñanza de tu madre. Proverbios 1:8, Proverbios 6:20. La mayoría de los que estamos acá somos mayores. Pero ¿sabe quién puede dar un buen consejo? ¿Sabe, María Angélica? ¿Sabe quién puede dar un buen consejo, Samuel? ¿Sabe quién siempre tendrá un buen consejo desinteresado, nacido del amor y del solo hecho de la preocupación de querer el bien? Una madre para con su hijo. Y si una madre le dice, ese muchacho no te conviene, esa muchacha no te conviene, este trabajo, mira, ten cuidado con esto, mira, ¿sabe? Siempre lo que hay allí es el amor que está allí detrás que está allí. El consejo de la palabra es que los hijos no deben menospreciar. Jairo, ¿por qué te ríes, Jairo? Obedece a tu mamá. No dejar la enseñanza de sus madres. En cuarto lugar, hay algunos casos allí en la Biblia, nos vamos a encontrar varias veces, que hubieron madres que abrieron sus casas para la palabra del Señor, para la palabra del Evangelio, para la fe. No pocas veces el Evangelio llega a una familia a través de una madre. Muchas veces no es el hombre el primero que cree, muchas veces es una madre, es una mujer que abrió su corazón y abrió su casa para que la palabra del Evangelio llegue a la familia. Muchísimas veces Dios escoge una mujer para llegar con su palabra y sus propósitos a la familia. Y por ejemplo, en Hechos 12:12 está una mujer, una madre,
que era la mamá, por cierto, de Marcos, el evangelista, de Juan Marcos. Y dice la Biblia que en casa de ella estaban los hermanos reunidos orando. Y Pedro llegó, salió de la cárcel, Pedro lo liberó el ángel, llegó a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Yo todavía recuerdo a mi mamá llevándonos niños a casa de los pastores. Pero también recuerdo a mi mamá abriendo su casa para que la iglesia se reuniese entre semana en casa y hubiesen aquellas reuniones de células familiares, grupos familiares, como lo llaman, iban los hermanos de la zona a casa. Y recuerdo a mamá dándole almuerzo a hermanos que venían y pasaban por la casa y iban a almorzar. Y no teníamos mayor cosa. Pero esa apertura de que la casa, los hermanos podrían llegar y la iglesia podía reunirse en casa. Y qué bendición cuando usted como mujer puede abrir las puertas al evangelio en su casa, en su familia. Y dicho sea de paso, estamos esperando como iglesia dar otro paso en ese sentido. Y si usted como madre tiene la disposición de que como iglesia podamos hacer algunas reuniones en su casa, en su familia, hágamelo saber en algún momento, por favor. Pero una madre que abre su casa a la oración, la abre para bendición. Quinto y último lugar en esta sección. ¿Qué puede pasar? Que cuando una madre abre su corazón, cuando una madre abre sus puertas, abre su casa, permite que la palabra de Dios llegue a la familia, ¿sabe que lo más valioso que una madre puede dejar a sus hijos no es dinero? ¿Sabe que lo más valioso que puede dejar a sus hijos no es una propiedad, no es una casa, no es un terreno, no es una herencia de ese tipo? ¿Sabe que hay una herencia más valiosa que las madres pueden dejar a sus hijos? La herencia de la fe. La herencia de la fe. Y Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:5, traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Dice, la cual, esa fe, habitó primero en tu abuela Loida y después en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo dice, esto viene en cadena. Estás tú, pero no, primero estaba tu mamá y antes de tu mamá estaba tu abuela Loida, tu madre Eunice y ahora también en ti. Hermanas, mujeres, abran su espacio, abran sus corazones, abran sus casas a la palabra de Dios, expongan sus familias a la palabra, a la influencia del Evangelio. Hagan lo que sea posible para que la influencia del Evangelio impacte la vida de sus familias. ¿Sabe que hay posiciones de influencia? ¿Cuál es cuando nosotros pensamos, sí, un gobernante es un hombre de influencia, un líder comunitario, alguien que está en autoridad en la sociedad, tendrán mayor responsabilidad, tendrán mayor cuenta que dar delante de Dios, porque tienen mayor responsabilidad. Pero ¿sabe qué posición es de influencia? La posición de una madre. La influencia que puede ejercer una madre no la puede ejercer nadie más. Las madres pueden marcar la vida de sus hijos y de su familia, pero para siempre, pues. La influencia de una madre, del amor de una madre, de la fe de una madre, la oración de una madre. La oración de una madre, lo que una madre puede obtener, puede recibir de Dios por medio de la oración,
Eso es mayor y mucho más grande que cualquier otra cosa que se puede obtener sobre esta tierra. La siguiente lámina. No sé, una madre que está con su niña leyéndole la palabra, leyéndole historias bíblicas. Una madre que está llorando en oración delante del Señor por sus hijos jóvenes, hombres, mujeres que ya están en otras partes. Una madre que está con su ancianita allí también y la abrazan. Otra que está todavía arrugadita y así arrugadita puede todavía, sin embargo, estar orando. La vida no ha terminado mientras esté sobre esta tierra. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Terminamos con lo siguiente. Hay una historia que yo quisiera que usted me acompañase muy brevemente y vamos hacia allá. Está en Segunda de Reyes capítulo 4. Segunda de Reyes capítulo 4. Es una madre muy particular, la historia de una madre muy particular. Esta era una mujer acomodada, no le faltaba nada, estaba casada, tenía dinero, tenía una posición respetable, tenía tierras, tenía trabajadores, tenía un esposo que la amaba, pero no tenía hijos. Tenía de todo, pero no tenía hijos. Y era del pueblo de Israel, era del pueblo de Dios. Entonces no solo aquello, sino que entonces también tenía una fe, tenía el conocimiento del Dios verdadero. Y en esos tiempos, el hombre de Dios, el representante de Dios delante del pueblo, no era cualquiera, era Eliseo. Y si Elías fue grande, Eliseo tuvo una porción doble del poder que tenía Elías. De manera que Eliseo era conocido en toda la nación. Y Eliseo era un hombre que se codeaba con reyes, con presidentes y tal, y era temido y respetado. Y de cuando en cuando Eliseo viajaba de Carmelo hacia otra ciudad, hacia otro pueblo. Y esta mujer veía que iba el hombre de Dios. Y sabe que es un honor. Ella decía que este hombre venga a mi casa. Que este hombre de Dios, que este varón de Dios venga a mi casa y coma. Y él no quería, Eliseo no quería aceptar la invitación. Y no aceptaba, pero la mujer le insistía y le insistía. Y finalmente el hombre, Eliseo, va, y Eliseo nunca estaba solo y siempre iba con un diácono que lo acompañaba. Y entonces iba Eliseo con su servidor, con su siervo, y llegaban y comenzaron a comer, a frecuentar la casa de esta mujer. Y comían y la pasaban bien y seguían su viaje. La mujer contenta, tenía al hombre de Dios, al profeta, allí en su casa y venía a comer con ellos y podía servir al hombre de Dios. Y una vez, en una oportunidad, la mujer le dice al esposo, mira, ese hombre es un varón de Dios. Ese hombre es un verdadero hombre de Dios. Ese que viene acá, que come con nosotros, ese es un hombre de Dios. Y yo quiero pedirte algo, le dice la mujer al esposo. Vamos a hacer una piecita. Vamos a hacer una pieza pequeña y ponemos una cama, y ponemos una mesa, ponemos una silla y ponemos un candelero para que cuando este hombre venga de viaje, él llegue y se quede allí, pueda pasar la noche allí y está con nosotros, pero está allí en su pieza aparte. Y el esposo no se lo negó, el esposo le dijo, está bien, vamos a hacerlo. Y la mujer preparó y hizo una pieza para el hombre de Dios. Y cuando Eliseo vino, y nuevamente se quedaron y estrenaron la pieza. Y al parecer Eliseo estaba contento con la pieza, con la atención, con el detalle.
Y Eliseo le dice a la mujer, manda a llamar a la mujer y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que hable con el rey? ¿Quieres que hable con aquellos hombres importantes? ¿Necesitas algo? Y la mujer le dice, no necesito nada. Yo estoy aquí, estoy bien y no tengo necesidad de nada. Y la mujer se fue tranquila, feliz porque el hombre estaba allí en la pieza. Y dice la Biblia que el siervo de Eliseo le dice, ¿sabe? Ella no tiene hijo. Ella es verdad, no tiene necesidad de nada, pero ella no tiene hijo. Esa es su única necesidad es esa, que ella no ha podido tener hijos. Y qué maravilla. No hay, cuando Dios quiere hacer algo, Dios lo hace sencillamente. Él es el Dios todopoderoso, el Señor omnipotente. A algunos se le manifiesta de forma más natural y a otros de forma tan sobrenatural. Y Eliseo manda llamar a la mujer. La mujer no entró, se quedó en la puerta. Y Eliseo le dice, el año que viene, por esta fecha, vas a tener un hijo en tus brazos. La mujer le dice, no te burles de mí. Y se fue. La mujer no está esperando nada de esto. Pero así dice la Biblia, la mujer quedó embarazada y al vuelta del tiempo, como Eliseo le había dicho, la mujer tenía un hijo en sus brazos. Bendito el nombre del Señor. Y esa recompensa de Dios, que Dios nos puede dar cuando nos disponemos para Él, hasta las cosas que nosotros pensamos que son imposibles, y el Señor, si así lo quiere, el Señor nos las entrega. Y esta mujer feliz con su hijo, agradecida para con Dios, se supone que Eliseo sigue pasando por allí, siguen viéndose cada ciertos meses, y el niño fue creciendo, no sabemos cuántos años, 4 o 5 años, un niño. En un día, una mañana, el papá está en el campo trabajando, los sembradíos, están en la siega, y el niño se fue para allá. De repente el niño comienza a quejarse, parece que algunos dicen que fue una insolación, y con una insolación el muchacho comenzó, no, me duele la cabeza, y el papá le dijo a uno de los trabajadores, llévaselo con la mamá. Se lo llevaron a la mamá y la mamá se lo sentó en las rodillas, lo tuvo abrazadito ahí hasta el mediodía, pero al mediodía el niño se murió. Al mediodía el niño se murió. Y uno pensamos, ¿sabe? Nuevamente, tiempos de dicha, tiempos de paz y bueno, y de repente tiempos de la llegada de la crisis, la llegada de la prueba. Lo encontramos en los versos 17 al 20. Y aquí está una madre entonces nuevamente, ya no como Eva, que perdió a su hijo y ya irremediablemente, pero esta mujer de repente, con su hijo muerto, ¿qué pensamientos pasarían por ella, por su corazón? Y no le dice nada a nadie. ¿Sabe qué hizo? Agarró al niñito, el cuerpecito, y lo acostó en la cama del hombre, del profeta, de Eliseo, en la pieza. Se lo llevó para la pieza y acostó al niño en la cama del varón de Dios. Le manda a decir al esposo, necesito salir. No le dice nada de la muerte del hijo. Necesito salir. Mándame uno de los criados que me prepare el asno, que necesito salir e ir a tal lugar. Pero ¿está todo bien? Y ella le dice, sí, todo está bien. Hay un coraje en el corazón de esta mujer. Las mujeres de fe siempre serán mujeres de coraje. Serán mujeres de temple, serán mujeres que no andan lloriqueando y todo el tiempo con una lágrima. No, esas mujeres están, aún en medio de la prueba más difícil, ellas saben a quién van a acudir y de qué manera lo van a hacer.
Y esta mujer no entró a llantos, no entró a gritos, no se puso a gritar, no se puso a jalarse de los pelos, no. Le dijo al esposo, todo está bien, pero necesito salir. Agarró el cuerpecito del niño, lo dejó en la cama del profeta, se fue con el criado y le dijo al criado, arría el caballo, arría la bestia, pues no sé qué tipo de bestia era. Y no te pares en ningún lugar, no vas a hablar con nadie, llévame hasta allá hasta que yo te diga dónde nos vamos a parar. Y salen de viaje, al parecer algunas horas. Y cuando Eliseo está por allá, la ve de lejos, Eliseo dice, esa es la mujer, la tsunamita. Y manda a su criado también Eliseo y le dice, anda, adelántate y pregúntale si todo está bien. Si está bien el hombre, si está bien el hijo, si está bien ella. Y llega el criado allá que manda a decir Eliseo que cómo están todos ustedes. Y la mujer le dice, todo está bien, todo está en paz. Y ella sigue con su procesión, pero la procesión va por dentro. No está diciéndole a nadie que está en una situación de amargura, no está diciéndole a nadie que tiene el corazón quebrantado, no está diciéndole a nadie que tiene al hijo muerto sobre la cama. Y va hasta allá y no quiere hablar con nadie, a todo el que le pregunta le dice, no, tranquilo, todo está bien. La procesión va por dentro. Y cuando llega hasta allá, ¿sabe qué hace la mujer? La Biblia dice, la mujer viene y se tiró a los pies del profeta y le amarró, comenzó a llorar a sus pies. Y viene el ayudante del profeta y la va a quitar, la va a levantar y le dice, no, déjala. Ella está en amargura de alma, dice el profeta, el hombre de Dios. Dice, está en amargura de alma y Dios no me ha querido decir qué es lo que pasa, porque Dios le revelaba las cosas a él. Dice, Dios no me ha dicho qué es lo que pasa, pero esta mujer está en amargura de alma. Y la mujer lo que le alcanza a decir es, yo te pedí hijo, ¿acaso te pedí yo un hijo? Te dije que no te burlaras de mí. Pero estamos en esta vida, mis hermanos y hermanas. Muchas cosas vamos a recibir sin que las pidamos, sin que las esperemos, serán buenas, serán para gozo de nuestras almas. Muchas veces también nos va a llegar el golpe y nos tocará recibirlo. Pero esta mujer tiene la esperanza de que este hombre, por eso lo busca él, y no buscó a nadie más, porque este hombre que es el hombre de Dios, el varón de Dios, el profeta de Dios, el representante de Dios, pueda quizás hacer algo. Y a él le comunica, tengo este gravísimo problema. Y Eliseo, dice la Biblia, los hombres de Dios tienen sus métodos. Él tenía una especie de caña, un báculo. No sé si era como un bastón, no sé si era como una vara, pero él tenía un báculo, una varilla. Y le dice al siervo, anda con mi báculo y ponlo sobre el niño, toca al niño, con la esperanza de que cuando él tocara al niño con ese báculo, el niño volviera a la vida. Y el criado se fue adelante con el báculo para allá y la mujer se quedó ahí. La mujer le dijo, yo no me voy, yo no voy a ir con él, yo me quedo aquí contigo. Y la mujer dice, no te dejaré, es lo que le está diciendo en pocas palabras, no me voy a alejar de ti. Pero este hombre representa al Señor. Este Eliseo representa la presencia del Señor, representa la palabra de Dios, la fidelidad de Dios, la posibilidad de Dios. ¿A quién acudes tú, mujer del Señor, mujer de fe? ¿A quién acudes en medio de tus problemas? ¿A quién buscas? ¿A quién le dices tus problemas? ¿A quién le cuentas tus problemas? Solamente hay uno solo a quien deberías decirle tus problemas. Y solamente hay uno solo que los puede resolver. Usted podría decírselos a todo el vecindario y nadie podrá hacer nada. Usted podría decírselo a toda la iglesia y nadie y poco podrá hacer la iglesia. Pero hay alguien a quien usted le puede decir sus quebrantos, que le escuchará, que le entenderá sin que usted diga mucho, él ya sabrá esto, yo sé lo que le te pasa y tendrá la solución para su necesidad. La mujer no lo dejó y Eliseo se levanta y dice, vamos. Cuando se disponen a ir hacia allá, entonces viene por allá, se encuentran en el camino al siervo y el siervo viene y dice, lo toqué, pero no se despierta. No se despertó, no se despierta.
nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a llegar a ser unos pequeños Eliseos y no como el siervo de Eliseo. Este siervo de Eliseo tuvo muchas malas experiencias y aunque estaba sirviendo allí al hombre de Dios, ni terminaba de aprender, ni podía, lo más que llegaba y le puso el báculo. A veces nosotros los creyentes pensamos, bueno, no, si lo toco, se sana. Si le hago esto, se sucede. No, si lo digo así, no, es que no, las cosas no funcionan así. Yo repito, las cosas del Señor no funcionan así. No es una receta mágica que si yo cumplo con esto, ¡pum!, allí está la obra, el milagro. No, no funciona así. Y aún Eliseo pensaba, no, con el báculo no funcionó. No funcionó. Y cuando llega Eliseo al lugar, los deja afuera a todos. Dejó afuera a la mamá, dejó afuera al criado, a su ayudante, y se encerró con el niño. Es lo que tendremos que hacer muchas veces nosotros. Dejar afuera a todos los demás y encerrarnos nosotros. Con el problema y el Señor. Con nuestro problema y el Señor, en presencia del Señor. Dice la Biblia, verso 33. Entonces él cerró la puerta y oró a Jehová. Y lo primero que hace Eliseo es orar. Y después que ora, dice la Escritura, se acuesta sobre el niño, se tiende sobre el niño y pone su boca sobre la boca del niño y sus ojos sobre los ojos del niño y sus manos sobre las manos del niño. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Pero no se despertó. No se despertaba el niño. No volvía a la vida, quiero decir. Y volvió luego Eliseo y comenzó a caminar a un lado y para otro y daba vueltas allí dentro de la habitación y caminaba y oraba y caminaba y oraba. Y nuevamente, dice, se tendió sobre él otra vez. Y finalmente el niño comenzó a estornudar y dice la Biblia, estornudó 7 veces y abrió los ojos. Y yo me pongo en el lugar de Eliseo, trato de ponerme en el lugar de Eliseo. Mando el báculo, no funciona. Llego, no funciona. Oro, no funciona. Me acuesto sobre él, lo toco, le impongo las manos, ojo con ojo, boca con boca, entra en calor y no funciona. Me levanto y sigo orando y sigo caminando y sigo orando y sigo caminando y no funciona. O aparentemente no funciona. Lo que le quiero decir, sígame en todas las cosas que él está intentando, todas las cosas que ha hecho. Y finalmente, nuevamente se vuelve a tender. Ya sería casi que la tercera vez, se vuelve a tender sobre el niño. Y entonces allí es cuando comienza a estornudar. Y estornuda no 1, ni 2, ni 3, sino 7 veces. Y finalmente, entonces, el milagro está hecho. Me pregunto cuántas veces nosotros con nuestros muertos, con nuestros problemas, con nuestras crisis, con nuestras situaciones, a veces nos rendimos, nos entregamos a la primera. No, el báculo no funcionó y ya lo damos por perdido. No, yo oré y el Señor no me respondió. No, yo hice esto y no pasó nada. Y bueno, yo entendí que no era la voluntad de Dios. Pero Eliseo no pensó de esa forma. Intentó esto, intentó aquello, insistió de esto y dio de esto y oró así, caminó así, volvió a orar y hasta que finalmente el Señor respondió y se glorificó. Yo digo, la insistencia de la oración. Nunca oraremos demasiado. Nunca llegaremos a un lugar donde usted diga, no, oré demasiado. No, nunca oraremos demasiado. Nunca nuestra insistencia será mucha. La insistencia de la oración. Y finalmente, dice la Biblia, entonces llamó Eliseo a Giesi, su ayudante, y le dijo, llámame a la mujer, a la tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo, ahí está tu hijo. Así que ella entró, se echó a sus pies, se inclinó a tierra
y después tomó a su hijo y salió. ¿Puede usted imaginar cómo salió esa mujer de allí? ¿Puede usted imaginar cómo salió esa mujer de allí? El premio de la fe. Dios premia siempre la fe. Madre que me escucha, Dios premia la fe. Hijo que escucha, hombre, mujer que escucha, hermano, mayor, anciano, anciana que escucha, Dios premia la fe. Siempre Dios premia la fe. Vamos a orar. Para usted y solo para usted, Señor, sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Usted, Señor, que es el inmortal, el invisible, el eterno, el grande, el todopoderoso Dios, el Dios de verdad, el Dios de salvación, el Dios de vida, el Dios que nos sostiene, que nos ha traído a la existencia, el Dios que nos creó, que diseñó, Señor, nuestro vivir, Señor, y nuestro existir. Hoy le damos alabanza, hoy le damos gracias, le alabamos, Señor, por el milagro de la maternidad, le alabamos por ese diseño suyo, le damos gracias por las madres nuestras, Señor, que usted nos dio, las madres que tuvimos, Señor, que nos amaron, que nos cuidaron, que nos guardaron, que se dieron por nosotros. Le damos la alabanza a usted, Señor, por ese milagro que todos los días se repite sobre la faz de la tierra, la concepción, la maternidad, el testimonio del amor de una madre por sus hijos, Señor, que nos recuerda el amor suyo, Señor. Le damos alabanza, Señor, por ello en esta mañana. Oh, Señor, ayúdenos a aprender lo que podemos aprender, Señor, de cada ejemplo, Señor, de este amor tan especial, pero ayúdenos a ver, Señor, también la estima, el valor que tiene delante de usted, Señor, esa condición bendecida de la maternidad. Bendiga usted, Señor, a las madres, Señor, que están acá presentes. Bendiga a cada familia acá presente, Señor. Cúmplanse sus buenos propósitos, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Bendiga usted a su iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, se lo pedimos y en ese nombre le damos gracias. Amén.